El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo del tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. Su impacto no es desestimado. Según la Organización Mundial de la Salud, se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en el 2012 a 22 millones en los próximos 20 años. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 47% de muertes atribuibles al cáncer ocurrieron en América Latina y el Caribe, y se espera que la mortalidad aumente en América hasta 2.1 millones en el 2030. Por estos antecedentes, los estudiantes de medicina de la Universidad Central del Ecuador pretenden ahondar un poco más en las bases genéticas del cáncer. Hablando de la genética y la genómica del cáncer, el cáncer es una de las enfermedades más frecuentes y graves de la medicina clínica. El diagnóstico precoz y el tratamiento temprano son claves en este tipo de pacientes. La identificación de personas con un aumento en el riesgo de cáncer antes de que lo sufran es el objeto importante en esta investigación. ¿Qué es la genómica? Es la identificación de las deleciones y duplicaciones de los segmentos del genoma, de las células neoplásicas y el análisis de la expresión genética. ¿Qué es el cáncer? Es la patología caracterizada por una proliferación celular incontrolada con aparición de una masa o tumor. Para que el cáncer sea maligno, debe invadir estructuras adyacentes y metástasis, lo opuesto a los tumores benignos. Tenemos tres formas de cáncer. Los sarcomas, que son de origen mesenquimal, como son el hueso, el músculo, el tejido conjuntivo y el tejido sistema nervioso. En segundo lugar tenemos los carcinomas, que es de origen de tejido epitelial, como son las células del intestino, los bronquios, los conductos mamarios. Y tenemos los hematopoyéticos y linfoides, como ejemplo la leucemia y el linfoma. Esto afecta a lo que es médula ósea, el sistema linfático y la sangre periférica. Hablando acerca de las bases genéticas del cáncer, la neoplasia es un desequilibrio entre la proliferación y la eliminación celular. ¿Qué entendemos por oncogénesis? Es la mutación de uno o más genes que regulan el crecimiento celular y la muerte celular programada, esto del desarrollo de un cáncer. Tenemos dos tipos de genes, los oncogenes y los genes supresores tumorales. Los oncogenes son genes normales que codifican proteínas celulares y estimulan el crecimiento y la supervivencia celular. En los genes supresores tenemos dos tipos, los guardianes y los cuidadores. Los guardianes se encargan del control del crecimiento celular. Estos codifican reguladores en diversos puntos de control del ciclo celular y mediadores de la muerte celular programada. Los cuidadores protegen la integridad del genoma y codifican proteínas responsables de detectar las mutaciones, además de proteínas implicadas en la disyunción cromosómica. Vamos a hablar acerca del inicio tumoral. En el inicio tumoral vamos a tener 4 etapas. Primero, la activación son mutaciones con activación o ganancia de la función. En segundo lugar, tenemos mutaciones ectópicas y heterocrómicas de los protooncogenes. En tercero, tenemos las translocaciones cromosómicas, que es una expresión errónea del gen o crean genes híbridos. En cuarto lugar, tenemos las mutaciones con pérdida y función de ambos alelos en los genes supresores tumorales. Continuando con la progresión tumoral, una vez iniciado el cáncer, progresa mediante la acumulación de alteraciones genéticas adicionales a través de mutaciones o silenciamiento epigenético. Como consecuencia adicional de la afectación genética,
es la estimulación de la vascularización y la propagación del tumor por infiltración de los tejidos y mediante las metástasis distantes. Los oncogenes activados en el cáncer esporádico, por ejemplo el RET, el MET y el RAS. El gen mutante RAS es derivado de una línea celular del carcinoma vesical que codifica proteínas de unión a guanosin trifosfato o proteínas G. Las proteínas G actúan como un dispositivo molecular de encendido y apagado, que activan o inhiben moléculas en dirección 3' cuando se unió a la guanosin trifosfato. El efecto de la guanosin trifosfato finaliza cuando se ha unido y es convertido a guanosin difosfato por la GTPasa. Mediante la translocación cromosómica tenemos varios tipos. En la clase de factores de crecimiento, un ejemplo el CIS nos da un tipo de cáncer glioma. En el receptor de la tirosincinasa, un ejemplo el RET nos da una adenomatosis endocrina múltiple 2. Hablando de la leucemia mieloide crónica, es una alteración citogenética observada en el cromosoma Filadelfia. Es el producto de la translocación entre el cromosoma 9 y 22. Esta translocación desplaza el protoncogen ABL hasta el gen BCR, que se localiza en el cromosoma 22Q y cuya función es desconocida. Esto permite a la síntesis de una proteína híbrida, que es más larga de la proteína ABL normal y que muestra una mayor actividad de tirosincinasa. El linfoma de Burkitt es un linfoma de células B que afecta principalmente la mandíbula. Este tumor es más frecuente en niños del África ecuatorial. Se debe a una translocación del protoncogen MYC desde su posición cromosómica normal en el cromosoma 8 hasta la posición distal de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Estas translocaciones inducen un efecto sobre el gen MYC que permite la expresión incontrolada del mismo con la pérdida del control del crecimiento celular. La función del MYC no se conoce precisamente, pero se dice que es un factor de transcripción con efectos sobre la expresión de diversos genes implicados en la proliferación celular y en la expresión de la telomerasa. El linfoma de células B folicular. La apoptosis es un mecanismo importante de muerte celular programada, caracterizada por la fragmentación de ADN celular y activación intracelular de proteasas de la cisteína denominadas caspasas. La apoptosis en el sistema inmunitario destruye la mayor parte de linfocitos para proteger a las células que podrían reaccionar frente a alguno de sus propios antígenos. El gen apoptótico implicado es el BCL2, localizado en el cromosoma 18q21, que era activado por una translocación cromosómica que lo coloca bajo potentes activadores y promotores del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina. La BCL2 es una proteína de la membrana mitocondrial interna, con efectos antiapoptóticos sobre los linfocitos B. La expresión excesiva de este antiapoptótico da lugar a la expansión masiva de linfocitos B, que se debe a la inhibición de la apoptosis, no por el incremento de la proliferación. Esto resulta en un linfoma. El cáncer familiar. Hay muchas formas de cáncer que se presentan con mayor incidencia en los familiares de estos pacientes. Epidemiológicamente se demostró que hay un riesgo de cáncer superior a la media, incluso en ausencia de un patrón hereditario mendeliano. En familiares de primer grado hay un incremento de 2 a 3 veces en la incidencia de cáncer. Influye tanto factores genéticos como ambientales. En familiares de primer grado se les puede ofrecer lo que son consejos y pruebas diagnósticas para una mayor tranquilidad y una vigilancia y un tratamiento según los resultados. Hablando de los oncogenes, es un gen mutante cuya función o expresión alterada da lugar a una estimulación patológica de la división y proliferación celular. Además, cuando estos se activan, vamos a tener que inicie una transformación maligna del fenotipo normal de una célula. En los oncogenes activados, estos codifican dos tipos de factores
factores de crecimiento que estimulan la división celular, receptores y proteínas citoplasmáticas, y los factores de transcripción responden a señales de transducción y proteínas que contrarrestan la muerte celular programada. Abajo tenemos algunos ejemplos. Antes de hablar sobre las neoplasias, es necesario recordar algunos aspectos sobre la célula, que en seres humanos se distinguen dos grandes grupos, las células somáticas y los gametos. Dentro de las funciones fundamentales de las células se encuentran la renovación de las mismas que cada día se pierden en el organismo y la reparación de los tejidos. Para esto posee dos propiedades. Primero, la proliferación celular, proceso mediante el cual las células multiplican su número. Y segundo, la diferenciación, que hace referencia a la especialización de las células. Al hablar de proliferación hay que recordar las etapas del ciclo celular. En la fase G1 se da síntesis de ARN y crecimiento celular. En la S, síntesis de ADN. G2, la síntesis de ARN nuevamente para finalizar con la multiplicación celular. La diferenciación, por otra parte, está regulada por la presencia y expresión de los genes. Ahora, para hablar sobre las neoplasias, podemos empezar definiéndola como un trastorno de carácter genético, causada por una mutación en el ADN. Esta mutación va a producir una alteración fundamentalmente en la proliferación y diferenciación celular. A las neoplasias podríamos dividirlas en dos grupos, benignas y malignas, de acuerdo a las características que éstas posean. Entonces, primero, podemos dividirlas de acuerdo a la diferenciación que éstas posean, de acuerdo a la proliferación, a la tasa de crecimiento, al modo de crecimiento y finalmente de acuerdo a su pronóstico clínico. Al hablar de diferenciación, las neoplasias benignas van a ser muy similares a las células normales del organismo, mientras que en contraparte, las malignas van a ser células muy indiferenciadas, es decir, van a tener mucha similitud con las células embrionarias. La tasa de crecimiento de las neoplasias benignas es lento, mientras que de la maligna es muy rápido. En cuanto al modo de crecimiento, las benignas crecen por expansión sin afectar a los tejidos que los rodean, mientras que las malignas pueden invadir e infiltrar estos tejidos e incluso realizar metástasis, es decir, una diseminación hacia otras partes del cuerpo. El pronóstico de las benignas es bueno, mientras que el de las malignas es generalmente malo. Al hablar de trastornos genéticos, como se mencionó, son producto de mutaciones en el ADN. Dichas mutaciones confieren de propiedades al cáncer que explican su agresividad. Estas son, primero, crecimiento autónomo, por el cual las células cancerígenas pueden crecer incluso en ausencia de los factores de crecimiento. Después se encuentra la ausencia de señales inhibitorias, que en células normales regulan la proliferación celular. Tercero, evasión de la apoptosis o muerte celular programada, que en las células normales producen la muerte celular cuando existe daño en el ADN. Después se encuentra la replicación ilimitada, por lo que se ha denominado al cáncer como células inmortales. Angiogenia o capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos. La invasión por el cual pueden infiltrar otros tejidos e incluso realizar la metástasis. La reprogramación metabólica, proceso mediante el cual las células cancerígenas utilizan la glucólisis a pesar de que exista buena administración de oxígeno. Y finalmente, la evasión del sistema inmune. Para hablar sobre la pérdida de la diferenciación celular, se utiliza el término conocido como anaplasia. Este término hay que diferenciarlo de otros dos términos similares. Primero, la metaplasia, que es la sustitución de un tipo celular por otro. Y la displasia, que es el crecimiento desordenado de las células. En cuanto a la alteración en la proliferación celular, como ya se mencionó, esto se produce por las mutaciones en los genes. Los genes que intervienen en la patogenia del cáncer se pueden subdividir en dos tipos. Primero, los protooncogenes y
y segundo, los genes supresores tumorales. Dentro de estos últimos, los más conocidos son, primero, el gen del retinoblastoma, que evita la proliferación celular, y el gen P53, que normalmente se activa cuando las células tienen el ADN dañado y desencadenan la apoptosis. Los genes supresores tumorales. Tenemos dos tipos de genes supresores tumorales, los genes guardianes y los genes cuidadores. Los genes guardianes ayudan a la regulación del ciclo celular a través de la inhibición del crecimiento, y los cuidadores se encargan de la reparación de alteraciones del ADN y mantener su integridad genómica. Los cuales tenemos el RB1, productor de la P111, relacionado con el retinoblastoma, el TP53 relacionado con el P53, el DCC relacionado con el receptor de DCC relacionado con el cáncer de colorectal, y el VHL con el carcinoma de células claras. De los cuidadores tenemos los destacados BCA1 y BRCA2, MLH1 y MLH2, el LNC1 con cáncer de mama, MHN1 y 2 relacionado con el cáncer cólico no asociado a pólipos. Estos se relacionan porque producen una reparación incorrecta del ADN. Para ver los genes supresores tumorales, vamos a hablar acerca del retinoblastoma. Vamos a ver un patrón de herencia mendeliana relacionado con el retinoblastoma. Entonces vamos a ver una paciente sana se cruza con un paciente que tiene una alteración del alelo del retinoblastoma y que desarrolla cáncer. Estos tuvieron una hija, la hija también desarrolló cáncer, que se cruzó con un chico sano, de los cuales tuvieron 4 hijos. La primera hija desarrolló cáncer, el segundo hijo no, la tercera no, pero el cuarto sí desarrollaron cáncer. Recordemos de que estos pacientes heredan un alelo dañado del retinoblastoma. Entonces, 4 integrantes de esta familia han desarrollado cáncer relacionado con el retinoblastoma porque tienen un alelo dañado. Entonces, estos pacientes solo necesitan una mutación genética más para desarrollar cáncer. Entonces, como tienen un alelo dañado, estos pacientes aumenta su riesgo del daño del ADN, aumenta el riesgo de desarrollar retinoblastoma. No solo aumenta el riesgo de desarrollar retinoblastoma, sino también aumenta el riesgo de otros tipos de cáncer que no sea el retinoblastoma. Esto se puede dar por pérdida de heterogenicidad del alelo que no está dañado. Ahora, este daño se va a dar en todas las células germinales. Este daño está en las células germinales de estos pacientes, de estos familiares, por lo cual se caracteriza este tipo de herencia porque los tumores van a ser bilaterales, van a ser múltiples y van a tener un inicio temprano. Veamos. 2 personas heredan un alelo dañado del retinoblastoma y se cruzan. Tienen 4 hijos. De estos 4 hijos, un hijo va a ser homocigoto para heredar el retinoblastoma. Los 2 hijos siguientes van a ser heterocigotos y un hijo van a ser sano. Ahora destacamos que este paciente que tiene el homocigoto para el retinoblastoma va a desarrollar cáncer en la lactancia. Va a ser un lactante que desarrolle el retinoblastoma. Si es que por alguna
circunstancia de la vida este paciente sobrevive al retinoblastoma, tiene un riesgo muy elevado de redesarrollar otro tipo de cáncer en su vida. Recordemos que el retinoblastoma tiene al menos solo un 30% de sobrevida a los 3 años. Ahora, amplificaremos acerca del tipo de herencia esporádica. Veamos esta familia. Son sanos. Entonces, los padres son sanos, se cruzan y tienen un hijo sano, de los cuales estos dos hijos sanos, el tipo de herencia esporádica. Dos familias sanas tienen dos hijos sanos. Estos dos hijos sanos se van a cruzar. Entonces, estos dos pacientes sanos tienen 4 hijos. El primero va a desarrollar una mutación del gen del retinoblastoma, pero nació con 2 alelos sanos. Entonces, en este paciente estudiado, vamos a ver que necesita por lo menos 2 mutaciones genéticas para desarrollar el daño del gen del retinoblastoma. Y estos se caracterizarán este tipo de cáncer por que van a ser unilaterales, porque van a ser únicos y de inicio tardío. Vamos acerca de la pérdida de heterogeneidad de los alelos. La pérdida de heterogeneidad de los alelos se puede dar por 4 mecanismos. El primer mecanismo es por los eventos locales que pueden producirse en los cromosomas. El segundo va a ser por la recombinación somática de los cromosomas. El tercer mecanismo va a ser por la pérdida y duplicación de los cromosomas. Y el cuarto va a ser por la pérdida de un cromosoma o pérdida cromosómica. Para ejemplificar el tipo de herencia de el gen P53, hablaremos del síndrome de Lee-Fraumeni, en el cual vamos a hacer un familiograma. Un hombre sano se cruza con una mujer que tuvo cáncer de mama. Tuvieron 3 hijas. Estas 3 hijas tuvieron cáncer de mama porque heredaron un alelo dañado del gen P53. La primera hija se cruzó con un hombre sano y tuvo 3 hijos. El primero desarrolló un sarcoma. La segunda hija fue sana y el tercero también desarrolló un tipo de sarcoma. La tercera hija tuvo 2 hijos. Un hijo que desarrolló un sarcoma y la otra hija que desarrolló el cáncer de mama. La tercera generación del cruce del primer hijo del osteo que desarrolló un sarcoma tuvo un hijo sano y un hijo que desarrolló un sarcoma. Cabe destacar de que no está relacionado con un mismo tipo de cáncer, sino con otros tipos de cáncer, no solo con el cáncer de mama, como se vio en la primera generación. Entonces el tercer hijo tuvo 3 hijas, de los cuales la primera hija fue sana, la segunda tuvo un cáncer de mama y la tercera tuvo un sarcoma. Y vemos que la hija de la paciente que tuvo cáncer de mama desarrolló un cáncer de pulmón. Aquí vemos que se desarrolló otro tipo de cáncer, un cáncer de pulmón. En la última generación vemos que desarrollan otros tipos de cánceres como un cáncer de pulmón
y las demás personas se encuentran sanas. A este se le conoce como síndrome de Lifran-Meux porque más del 70% de los familiares van a tener un alelo dañado del P53. El 70% de los familiares tienen un alelo dañado del gen P53. Y no solo desarrollaron cáncer de mama, sino desarrollaron otros tipos de cáncer. Al final, el cáncer es una enfermedad genética, consecuencia de mutaciones somáticas en una o varias células que se expanden clonalmente de manera desregulada. Las mutaciones somáticas son de diversos tipos: sustituciones, inserciones o deleciones de bases, junto a cambios epigenéticos que se heredan de forma estable en cada división celular. Entre el 5 y el 10% de los pacientes, la aparición del cáncer guarda una estrecha relación con la presencia de factores genéticos de susceptibilidad y estos portan desde su nacimiento. Se habla entonces del cáncer hereditario. Se está realizando un gran esfuerzo para censar y catalogar a todos los genes cuyas mutaciones hayan sido implicadas en el cáncer. Se conocen 400 genes del cáncer y si bien esta cifra cambia constantemente, en la actualidad más del 1% de todos los genes humanos están implicados en el cáncer. El gen quiere mutar, hace proliferar una alteración en la multiplicación, benigna o maligna. hacer una biopsia. No puedo estar tranquilo. Otra alteración de diferenciación. Oncógeno lo provoca, supresores no funcionan, Hay una neoplasia. que pronto va a estallar. Hay que ir a oncología. Oh, No, no. yeah. Yeah. Y así se formó un cáncer loco. Y el sistema inmune idiota no lo atacará, Atacará. luego invadirá por todas partes. Hay que hacer una quimioterapia, si no este cáncer te va a matar. Piensa en el futuro, Navas, piensa en el futuro.